¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Les habla Esteban Daniel. Y es que no había podido hacer videos porque había estado un poco enfermo de la gripa, pero bueno, con la ayuda de Dios hemos estado saliendo y bueno, claro, remedios naturales. Siempre remedios naturales es lo que nos va a fortalecer, pero no lo voy a hacer este video acerca de eso. Después haré un pequeño video. Pero bueno, miren, me interesó un comentario, bueno, un video que sacó Ministerio Séptimo Milenio. Es que ya todos quieren ser ministerio. Este ministerio sacó un fragmento de un video de Rafael Montesinos y hizo un video acerca de que Rafael Montesinos estaba dando a entender que Proverbios 8:22 no está hablando de Cristo. Pero eso es una falacia, lo que ellos hacen, porque toman un video, un fragmento de un video, olvidando el contexto, y entonces hacen un pequeño video acerca de ese comentario que hizo Rafael Montesinos. Pero bueno, yo no vengo a defender a Rafael Montesinos. Yo creo que él está grande y él tiene el conocimiento y la sabiduría para defenderse solo. Realmente Rafael Montesinos no necesita ayuda. Pero bueno, uno de sus planteamientos era que la sabiduría en Proverbios es primeramente el atributo divino. Uno, el atributo divino. Ya que si ustedes le preguntan a un judío de qué habla Proverbios 8:22, no le va a contestar que es Cristo, ¿verdad? Sino que está hablando de una figura o está hablando de un lenguaje figurativo, acerca de la sabiduría. Dos, que, que no es creada esta sabiduría, sino que la poseía Dios en la eternidad. Mira, algo muy interesante es que en Proverbios 8:22 no aparece el verbo caná, sino canani. Y canani está en posesivo. Quiere decir que la Reina Valera lo traduce perfectamente como, dice, sí, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, ya de antiguo, antes de sus obras, Jehová o Yahweh me poseía. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces, si usted le pregunta a un judío de qué está hablando este texto, él le va a contestar inmediatamente que no está hablando de Cristo, ni siquiera conocen a Cristo o han escuchado hablar de Cristo, pero van a decir que esto alude a un atributo natural de Dios. Eso sí, ya que el Canaán está en posesivo. Y no quiere decir que sea generado o creada esa sabiduría, ya que entonces tendremos un grave problema, ya que si fue generada en algún punto de la eternidad, como ellos dicen, entonces Dios no tuvo o carecía de esa sabiduría. Quiere decir que no tenemos un Dios sabio. ¿Se me explicó? Y cuidado con esos argumentos, ya que ellos están cometiendo una grave blasfemia, apuntando, o bueno, dando a entender que Dios carecía de sabiduría en la eternidad. Segundo, este hombre, yo le pregunté que cómo fue que Dios creó al Hijo, ya que ellos dicen que Cristo fue engendrado en algún punto de la eternidad. Yo le pregunté cómo fue engendrado el Hijo, y él me dijo, es que no hay textos. Bueno, no hay textos porque no es verdad lo que usted está diciendo. Miren, ellos dicen que engendrado, este hombre, Robert Calvert-Matter, dice que engendrado significa creado, o engendrado significa generado. Más o menos tiene una idea, pero una idea humana. ¿Sí me explico? Estamos hablando de algo divino. Yo le dije que Cristo había sido engendrado por medio de un decreto, como lo dice Salmos 2:7. Ya lo había hecho un video acerca de esto, por medio del nacimiento virginal y por resurrección de entre los muertos. Y mire, algo muy sencillo es que la Biblia dice en Filemón 1:10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo está hablando de un engendramiento a Onésimo. ¿Quiere decir que Pablo lo concebió? ¿O que Pablo lo tuvo? ¿O que Pablo lo creó? Esa es una pregunta también que le hice a Emanuel Vallejos. Esa pregunta también te la hago a ti. Segundo, tenemos 1 Corintios 4:15, porque aunque tengas 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Cómo generó a estos corintios Pablo? ¿Cómo lo generó? ¿Cómo los generó?
Esa pregunta se las dejo. Esas dos sencillas preguntas se las dejo. Y bueno, lo demás son berrinches solamente. Tenemos también que, bueno, el Hijo ya era eterno junto al Padre, como lo dice Juan 1.1. Y es que Juan 1.1 utiliza el imperfecto de imi en. Ahorita le voy a explicar. Primeramente dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces tenemos aquí el imperfecto de imi. A ver si se alcanza a ver. Tenemos el imperfecto de imi en arges, en hot logos, kai hot logos, en prostonteon. Primeramente tenemos el imperfecto de imi. Este imperfecto nos habla de su eternidad. O sea, el verbo era. El verbo en el principio era el verbo. O sea, en el principio, antes que todo fuera, ya el verbo estaba con Dios. Miren, dice Westcott de Gospel en la página 2. El imperfecto del texto griego original sugiere en esta relación, tanto como el lenguaje humano puede expresarlo, la noción de existencia absoluta y supratemporal. Fíjese bien, primeramente tenemos el imperfecto con el acusativo. Quiere decir que utiliza dos veces el imperfecto en el principio. O sea, antes de que todo existiera, estaba el verbo, o era esa relación de Dios y el verbo, o sea, esa relación, una comunión. En hot logos, en arges, en hot logos, kai hot logos, en prostonteon. Esta preposición pros con el acusativo significa cercano a Dios. Esta preposición pros es cercano a Dios. O sea, quiere decir que el Hijo ya estaba cercano a Dios en el principio, antes de que todo existiera. Si lo hubiera utilizado en el principio de la creación, sin embargo, no se está hablando de en el principio, antes de que todo viniera a existir, ya estaba. El Padre y el Hijo ya estaban en comunión. ¿Ok? Ya estaba, no vino a estar como un pensamiento y después Dios lo puso en acción. Claro que no, eso es una mentira. Ya estaba el Padre y el Hijo, o Dios y el Logos, ya estaban en comunión, cara a cara. Prostonteon. Entonces, tenemos esto nada más, para no hacerlo tan largo. Esto es solamente una pequeña refutación a sus comentarios, ya que si usted sigue comentando o si sigue haciendo videos, lo voy a seguir de cerca como una marca personal y voy a hacer videos de manera de contestación a todos los videos suyos y los de Emanuel Vallejos también. Así que abusados, que tengan muy buen día. Buenas noches, ya, desde Guadalajara.